Para su familia, Lucía no era diferente al animal que antes tenían en casa, porque incluso un animal podría estar mejor que esta indefensa niña, privada de derechos, si hubiera sabido desde el principio que para ellos era solo una víctima, destinada a un ritual. La consideraban un objeto, usado y desechado, porque en un objeto no se invierten sentimientos. El día de su cumpleaños, su propia hermana la traicionó, arrojándola al abismo y dejándola morir en la oscuridad. Ella no quería eso en absoluto, y deseó con toda su alma que fueran infelices. Era difícil perdonar a quienes la hirieron y traicionaron por su propia tranquilidad. Estando allí, en lo más profundo de la oscuridad, a Lucía se le aparece un dios, la encarnación del mal, y entonces decide pedir ayuda a la deidad para escapar y cierra un contrato con él. Un contrato que podía otorgarle el poder de la venganza. Le encantó. Nadie se atreve a desafiar a la aristocracia mágica más poderosa del imperio. La bendición del linaje, la magia Rodbell, era el sueño y la admiración de todo mago. La influencia de estos emperadores se extiende tan alto que es inalcanzable como el cielo. El frío jefe del clan, guiando la casa a la gloria y la prosperidad, el duque Ego Rodbell. El maestro de la espada más joven y heredero del clan era Estio Rodbell, el comandante de la orden de caballería mágica más poderosa, Bansis Rodbell, el hijo menor, y el precioso tesoro familiar, Miracle Rodbell, colmada de amor y un don mágico. Ellos eran su sueño y su más preciado anhelo, y aunque Lucía Rodbell, la bastarda del clan Rodbell, no era como ellos, desprecio y humillación, miradas de aversión la perseguían, pero ella lo soportaba, porque ella tenía un sueño que la ayudaba a soportar todas sus desgracias. Esperando pacientemente, creía que al menos una vez la notarían. Lucía ni se imaginaba lo feliz que estaba el Señor de que ella existiera. En 11 años, finalmente escuchó lo que tanto anhelaba, las cálidas palabras de su padre, su sonrisa, todo aquello con lo que soñaba. Finalmente lo había conseguido. Pero la joven no tenía idea de por qué esto estaba sucediendo justo ahora. Bansis proponía no demorarse más y terminar con esto lo antes posible. Incluso el odioso rostro de su hermano, hoy lo vería por última vez. Al oír su insolencia, el hermano mayor le pidió que midiera sus palabras. Aunque Estío pensaba que tenía razón, el tiempo realmente se está desperdiciando. En cualquier caso, era hora de que Lucía cumpliera con su deber. Hasta el final, los hermanos Rodbell seguirían siendo ellos mismos. Le dijeron a su hermana que saltara al abismo y muriera, y todo con tanta calma. El abismo, y precisamente el que se llama Ébice, era un secreto estricto dentro de la familia. Hace varios siglos, el primer Rodbell selló a un dios malvado en Ébice. Aquí él encontró el poder que dio a la casa Rodbell poder y gloria. Sin embargo, cada 100 años, la familia Rodbell debe sacrificar a alguien de su sangre. Lucía no podía creer lo consistentes que eran. Entonces, sus esfuerzos realmente no significaron nada. Ella sabía que su padre seguramente quería lo mismo. Lord Ego lo hacía para preservar la gloria del linaje Rodbell. Estaba seguro de que su noble autosacrificio le daría sentido a su insignificante vida. Pero si era tal honor, Lucía propuso sacrificar a los favoritos de su padre. En lugar de sí misma, la joven quería ofrecer a Miracle en sacrificio. Incapaz de soportar tales palabras, el cabeza de familia abofeteó a la joven. Nadie en su presencia se atrevería a pronunciar el nombre de su niña. La familia mostró clemencia hacia Lucía a pesar de considerarla inferior. La terrible verdad era que ella también era su hija. Si tan solo hubieran pensado en ella una vez, no podrían haber actuado así. Sin embargo, el cruel Ego nunca la consideró su hija. Para su padre, la niña era una mancha, un error que soportaba por un día. Estaba convencido de que solo su muerte beneficiaría a la casa Rodbell. A la protagonista le repugnaba que quisieran usar incluso su muerte, pero escapar de ellos era imposible. La niña no tenía ni una pizca de magia. Buscando a su padre y hermanos, Miracle llegó al ritual de sacrificio. El padre no esperaba su llegada. La niña tenía una salud muy frágil. Miracle no quería separarse ni un instante. Su familia era despiadada. Lo que menos deseaba el padre era llevar a su hija a ese horrible lugar. Mientras todos estaban distraídos con Miracle, Lucía decidió escapar. Sin embargo, una fuerza extraña repelía su cuerpo hacia atrás. Ella se resistía, pero un abismo profundo parecía engullirla. Nadie notó que Miracle usó magia y empujó a su hermana. Por el noble linaje Rodbell, la niña se despidió para siempre de Lucía. La joven, cuya vida era insignificante, solo quería ser parte de la familia.
En la oscuridad total, Lucía cayó en los brazos del mismísimo señor de Evis. Esto era un hallazgo muy interesante para el malvado dios. Nacida en el Barrio Rojo, la joven ni siquiera sabía quiénes eran sus padres. Su precaria existencia de niña de 9 años dependía de limosnas. Un frío atroz se clavaba como cuchillos en su cuerpo para terminar con su miserable vida. Estaba segura de que así acabaría, pero cuando Lucía abrió los ojos, yacía en el cálido anexo de la casa Rodwell. No tenía ni idea de por qué la habían salvado. Ahora eso no importaba. La niña ya no pasaba hambre. Tenía un lugar donde refugiarse del frío, y eso ya parecía un sueño. Y cuando le dijeron que tenía una familia, la protagonista sintió que lo había ganado todo. Y por esa ingenua fe en la posibilidad de felicidad de una bastarda, llegó el castigo. Cuando se cumplió 1 año de su llegada a la mansión, Vancis la encerró en una habitación con una víbora. La niña suplicaba que abrieran la puerta, encogida de horror. La puerta se abrió solo cuando Lucía se envenenó con el veneno y apenas se aferraba a la vida. Ante esto, el padre dijo que tales actos podrían acarrear problemas al muchacho. Entonces Lucía comprendió, por fin, que jamás sería parte de su familia. Por alguna razón, no pudo soltar ese último hilo de esperanza. La protagonista cayó al abismo, pero al despertar, aún seguía viva. Además, no la abandonaba la sensación de que todo su cuerpo flotaba. Este lugar, donde habitaba el malvado dios, no se parecía en nada al otro lado. El amo de la oscuridad notó de inmediato a la asustadiza jovencita. Lucía finalmente llegó al lugar donde reinaba una lúgubre oscuridad. Conocía bien al malvado dios, sellado en Ébice. Sin embargo, en su situación, su esencia no era lo importante ahora. La chica era tan aburrida que al dios ni siquiera le interesaba jugar con ella. No importaba si era un dios malvado o un dios de la muerte. De todos modos, venía a arrebatarle la vida. Eso era inamovible. La protagonista no imaginaba que un dios pudiera ser tan increíblemente bello. Una muerte silenciosa y paz era lo único que Lucía deseaba. La esencia de Ebius ordenó a la joven recordar a su familia Rodwell. Los canallas que la usaron, la engañaron y luego la arrojaron al abismo. El dios estaba seguro de que ella anhelaba destruir sus vidas con sus propias manos. Con su gran poder, la venganza era posible. Toda la gloria de los Rodwell, su felicidad, su casa, todo se basaba en el sacrificio de Lucía. Su familia construyó su castillo de arena, aplastando a la niña en los cimientos. Si de verdad pensaba escapar con la muerte, se engañaba a sí misma. Era obvio para ella que Dios no la ayudaría por simple diversión. Este trato era un contrato con el dios del calabozo. Él prometió ayudarla a cambio de que ella lo ayudara a escapar. Su único deseo era salir de la maldita oscuridad infinita. Y Lucía Rodwell era la única que podía lograrlo. Sin magia ni la bendición de la casa Rodwell, la heroína se sentía insignificante. Sin embargo, según el dios, ella aún no conocía su poder. Lucía vivía como una cáscara vacía, sin saber que su poder fue robado. La chica no podía creer que el dios supiera de su verdadera naturaleza. Antes de descubrir quién robó su poder, debía pensar en la familia Rodwell, en su verdadero, largamente reprimido y borrado sentimiento de odio. Sin desear morir, la protagonista quería que ellos fueran desdichados. Aquellos que la arrojaron a Ebisus y la hirieron hasta el final, no merecían perdón. Por eso, la chica de espíritu fuerte estaba lista para sellar un pacto con Dios. El camino que recorrerá la protagonista podría estar bañado en sangre. A los lados solo podrían escucharse gemidos y maldiciones. Dios juró, con un beso sellado, que pronto se volverían a ver. El día que Vancis encerró a su hermana, la niña intentaba salir desesperadamente. Le rogaba que abriera la puerta, pero Vancis Rodwell era implacable. Él solo esperaba el momento en que Lucía rompiera a llorar. La venenosa Carcho era la única serpiente que coincidía con su descripción. Inesperadamente, el ruido que hacía la niña desapareció de golpe. A Vancisa le enfureció que la niña del clan Rodwell no pudiera controlar a la serpiente. Al entrar, el sirviente comprendió que la serpiente había mordido a Lucía en algún lugar de la habitación. Algo así solo podía asustar a insignificantes sin magia. Justo ante los ojos de Vancisa, una extraña bolsita salió volando de la habitación. Algo se movió dentro, e inesperadamente una serpiente salió disparada. La venenosa criatura se abalanzó sobre el sirviente, clavándole los dientes. El aterrorizado muchacho no entendía lo que estaba pasando. En ese instante, las puertas se abrieron de golpe, y una satisfecha Lucía asomó la cabeza. Con alivio, la joven finalmente salió de la habitación cerrada, pero ahora
Nadie podía imaginar quién se ocultaba tras esa niña indefensa. A partir de ese momento, todo cambió en la vida de la chica. Ahora Lucía sabía con certeza que había regresado al pasado, y aquel sirviente que soltó la serpiente en su habitación seguía siendo el mismo. Y el mismo Vance que se burlaba de ella, todo seguía igual. Pero esta vez, el que perdería el gusto sería el sirviente, no Lucía. Y ahora todo será diferente. En ese momento, la protagonista empezó a entender lo que el soberano quiso decir al ofrecerle su ayuda. La mirada de Lucía cambió. Se volvió más segura y audaz. Esa mirada asustó incluso al mismísimo heredero, sin creer lo que estaba pasando. Un Vance sorprendido no esperaba que una simple chica fuera capaz de tales trucos. Sus habilidades le parecían un espectáculo divertido y decidió fingir que ni lo notó. Carácter impulsivo e incapacidad para controlar sus propias emociones. Esa era la esencia de Vance. Él organizaba varias bravuconadas ostentosas para encubrir su vulnerabilidad. Ahora entendía por qué le tenía tanto miedo a Vance y por qué le parecía tan aterrador. Esta vez, cuando Lucía lo miraba, Vance le parecía insignificante. A Vance le parecía que la chica no estaba en sus cabales o que se había vuelto loca. Pero Lucía no se callaba y seguía diciéndole que no era tan inteligente como el hijo mayor de Estio y que no tenía el carácter por el que todos lo amarían como a Miracle. Incluso si le quitas el nombre Rodbell, no se diferenciaba en nada de Lucía. La amenazó con la espada, pues alguien como ella no debía decir eso. Al heredero directo lo compararon seriamente con un gusano insignificante. E incluso con su propia magia, este niño era incapaz de controlarla bien. Quizás era el momento de recordarle a Lucía que Vance era muy diferente. Él nunca se consideró igual a su hermana. Sus patéticos intentos de mostrarse parecían un espectáculo vergonzoso para la niña. No solo la heroína consideró a Vance Rodbell un idiota. En esta vida estaba destinado a ser la primera piedra en la venganza del maestro. Hasta ahora, su señor le había explicado al chico solo una regla. Por orden suya, usar magia o desenvainar fuera de clase está prohibidísimo. Vance estaba aterrado. Ni siquiera podía explicar qué demonios pasó. Pero además, el maestro quería oír explicaciones sobre lo que está pasando ahora. Exigió que el chico se explicara de forma que pudiera entenderse todo. Como era de esperar, Lucía sabía que él vendría sin falta. La protagonista sabía perfectamente qué clase de persona era Ligrin Fedlion. Solo hay dos formas de someter a aquellos que nacieron para mandar. O naces como su líder, o recibes poder de alguien superior a ellos. Ligrin Fedlion es el segundo al mando en la casa Rodbell, la sombra del líder. Es el administrador principal de la casa y su consejero más cercano, el único con el poder de entrenar a los herederos directos. Su palabra era ley. Lucía sabía que detectar la magia inestable de Vance sería pan comido para él. Antes se habría encogido al ver a Vance bajar la cabeza en su presencia, pero ahora tenía un objetivo totalmente diferente. Con el permiso de Ligrin, la joven estaba lista para explicarlo todo por su hermano. Era fácil ver que el hermano Vance estaba demasiado afectado por lo sucedido. Un hombre como el administrador lo veía y lo entendía todo a la perfección, pero ni siquiera mostró una pizca de preocupación por el niño que pudo morir por la espada. Y en esta situación, lo único que le importa es corregir a Vance, porque ignorar la estupidez del heredero directo podría abrir una brecha en el clan. El problema era solo ese bastardo, al que creían inútil e incapaz. Existía la posibilidad de que defendiera a Vance y mintiera. Entonces Ligrin podría pensar que esta bastarda no es tan inútil. Pidiendo que no castigaran a su hermano, Lucy dijo que solo intentaba salvarla. En el rostro de Vance apareció desconcierto. No sabía cómo reaccionar. El administrador jamás imaginó que una serpiente venenosa entraría en la casa, pero aún esperaba que el joven amo añadiera lo que deseara. Al no oír respuesta, Ligrin prometió contárselo todo al jefe de la casa. Pensando que su nombre podría ser necesario, Lucía lo pronunció, ya que ella había presenciado todo lo que había ocurrido. El administrador hizo todo lo que estaba en su mano. Fue suficiente para que Lucía se grabara en la mente de Ligrin. No importaba cuánto tardara, la venganza de la heroína empezó, y llegaría hasta el final, para que los Rodbell lo vieran todo. Lucía no pudo asimilar lo que había pasado en toda la noche. Era la primera vez que hablaba tan alto y claro con ellos dos. Antes, ni siquiera se hubiera atrevido a soñar con algo así. Tras la marcha de Ligrin, Vance estaba furioso con su hermana. Le exigía a Lucía que le explicara por qué había mentido, pero en los ojos de la joven se veía que no iba a hablar. Como era de esperar, Vance era solo un niño tonto.
No debió pensar ni por un segundo que ella lo hizo para ayudarlo. La heroína, como víctima, jamás haría eso para complacer al agresor. Para que su hermanito no se ilusionara, la chica dijo que lo hizo por ella misma, porque no quería verse arrastrada a un lío sin sentido junto a él. El heredero directo ni siquiera se daba cuenta de lo repugnante que era su falso heroísmo. Sería genial que, después de todo esto, simplemente dejara en paz a su hermana. Pero esperar eso era, en verdad, demasiado ingenuo. Como decía Estio, la chica era solo un juguete conveniente, nada más. Pero ahora no era momento de dejarse llevar por las emociones, porque Ligrin realmente podría haber informado sobre lo de ayer, y entonces, seguro que sería una llamada del mismísimo duque. Todo salió exactamente según el plan de Lucía ayer. Como se suponía, la heroína fue llamada al despacho del duque. Ni siquiera imaginó que el administrador la llevaría al despacho. El propio Ligrin Fedlon vino por ella, no un simple sirviente. Él quería saber qué quiso decir la chica cuando dijo eso ayer. Aquella vez que lo pasó por alto fue más que suficiente. Como era de esperar, el administrador no iba a dejarlo así. Una situación tensa y la intervención de un tercero, todo eso podría distorsionar la percepción. Incluso la opción más sensata, tomada en ese instante, es solo la mejor decisión posible. Una persona normal, quizás, no habría notado nada extraño, pero Ligrin percibió de inmediato que algo andaba mal. Comprendió que su comportamiento pudo haber sido calculado de antemano por alguien más. Y precisamente por eso, decidió intervenir personalmente. Sin embargo, ahora no era el momento de hablar sobre ello. Ahora, Lucía solo necesitaba que el señor administrador recordara su nombre. Desde fuera, parecía que ella había hecho todo eso solo para que él la recordara. Si la niña fuera una sirvienta común, ni siquiera se atrevería a mentir. Si Ligrin no la hubiera reconocido, ella simplemente lo habría aceptado. Pero la pequeña Rodbell era la hija del jefe de la casa, y si por su estupidez se deshonra el nombre de su padre, no se lo perdonará. Que la odien, que no la reconozcan, Luchy sigue siendo parte de la casa Rodbell. Ligrin la entendió, pero declaró que ella estaba equivocada. Incluso el orgullo con el que lo dijo no era algo que tuviera derecho a pronunciar en voz alta. Él afirmó que en esa casa, hasta para mostrar tu propia voluntad, debías pedir permiso. Este lugar tiene un dueño, y ese es el jefe del clan. La puerta tiene un hechizo especial. Sin derecho de entrada no se puede acceder. El derecho a cruzar ese umbral lo tienen muy pocos. Ligrin y los hijos del jefe. Incluso mencionar la sangre del jefe sin su permiso es una insolencia. Ahora, la chica no tenía ni el derecho ni la autoridad para eso. Así que, usando la fuerza, el administrador la arrastró a través del portal. La marca grabada en su mano desaparecerá en una hora. Lucía podía considerar esto una oportunidad temporal. Ahora debía demostrar que sus esfuerzos invertidos en ella no fueron en vano. Vacío emocional. No había mejor palabra para describir a Lucía en esos días. Por primera vez en su vida, tenía a alguien a quien podía llamar así. Por eso no pudo rechazar las palabras de su padre. Incluso si todo lo que recibió a cambio fue desprecio e ignorancia. Ahora la protagonista entendía perfectamente qué tonta había sido entonces. Por orden de su excelencia, la niña finalmente se reunió con él. Según el informe de Ligrin, el gobernante escuchó que ayer hubo un revuelo. No era necesario que semejante tontería se convirtiera en comidilla. El señor era exactamente como Lucía lo recordaba. Incluso si casi la mata una serpiente, incluso si Vansis casi causa una tragedia. Para él era prioritario salvaguardar el honor de la casa Rodbell. Esa es su fría manera de dirigir este linaje. Nadie escucharía los gritos de una bastarda de 11 años. Sabiendo esto, aún así convocó personalmente a la niña para advertirle, solo para arrancar de raíz hasta la más mínima semilla de rebeldía. Lucía conocía bien su forma de pensar, así que todo esto era una tortura de esperanza. Un hombre tan frío e implacable no la desterraría, aunque la considerase una vergüenza. Eso significaba que había una razón especial para ello. Lucía pensaba, tal vez, por el amor sincero que sentía por su madre. Pensaba quizás que en algún rincón de su corazón ella aún vivía como su hija. Era una ilusión desesperada y estúpida, y no permitía que la protagonista soltara por completo ese vínculo. Resultó ser parte de su antiguo plan, calculado para el vacío emocional. Si la chica intentaba escapar o suicidarse, todo el plan se iría al traste. Por eso el padre creó las condiciones para que ella pudiera y debiera soportar. Lucía se sentía culpable por causarle problemas innecesarios. En ese caso, el gobernante la echó de allí sin más. Él obtuvo lo que quería de la chica. Ahora era su turno.
Todo se reducía a ese único e importantísimo momento. La niña tenía una sola petición para su majestad. Ego pensó que Lucía se estaba excediendo y él ya había perdido demasiado tiempo con ella. Inesperadamente, la niña le rogó que la rechazara como hija. La mirada del jefe de la familia se volvió vidriosa, como si no hubiera entendido. Ego pensó que la niña ni siquiera comprendía lo que eso significaba. Lucía llegó a esa decisión tras mucha reflexión desde que llegó a esa casa. Ella provocó una reacción inusual en el duque. El plan funcionó. Por supuesto, esto no estaba precisamente en sus cálculos. Ego sabe lo que Lucía representa para el resurgimiento de los Rothwell. La protagonista era una chica de ojos carmesí, poseedora de un valor. Su importancia no se cambia por nada, porque ella es Lucía Rothwell. Por lo tanto, ya es hora de que vuelva a colocar las piezas en su sitio. Ligrin estaba muy satisfecho con su conversación con el duque Ego. Gracias al cuidado del administrador, todo salió bien para Lady Lucía. Por su mirada, la chica supo que él quería decirle algo. Para el administrador, eso no era necesario. Parece que ya comprendió cuál es el resultado de sus esfuerzos. Él creía que cada persona tenía un lugar acorde a su posición, así que esperaba que Lucía aprendiera la lección y pensara dónde está su lugar. Hace 10 minutos parecía que el duque estaba perdiendo el tiempo. No hay nada más inútil que gastar energías en algo que no lo merece. Ego tomó la decisión de que no habría ninguna marcha atrás. Desesperada, Lucía le rogaba que reconsiderara su decisión, pero ella no tenía derecho a opinar sobre sus decisiones. La niña pensaba que la única forma de no causar problemas era renunciar al parentesco, y por eso volvió a actuar con insolencia hacia su padre. Él tomaría una decisión tras oír la razón de esa elección. Si lo que planeó tanto tiempo se basaba en el caos de ayer, mal asunto. Ahora, por tales nimiedades, debía estar preparada. Lucía le rogó porque era la única mancha en su hogar. De hecho, ella misma lo entendía perfectamente. Un verdadero Rothwell cumple su deber sin fallar jamás, y así eleva el honor de su casa. En eso, según la heroína, reside el sentido de su ser. Por su inmadurez, Lucía solo avergonzaba ese nombre. Peor aún, por ella, en otros nace la duda sobre la corrección de la decisión del duque de aceptarla aquí. Por eso la chica le rogaba por última vez que le quitara el título de hija. Como era de esperar, ni siquiera valía la pena pensarlo. El duque denegó la petición y no tenía intención de escuchar nada más al respecto. En la casa Rothwell no puede haber dudas sobre su decisión, y Lucía era su decisión. Cumplir con su deber, esa era la penitencia de Lucía Rothwell. No esperaba que lo aceptara, pero aún así era una barrera. La única forma de cambiar las condiciones en las que Lucía vivía allí era un decreto del duque. Dejó claro que ya no era un ser obsesivo que buscaba el amor familiar. Para demostrar lo firme que era su voluntad, la heroína usó la carta renuncia de parentesco. Siendo solo una bastarda a medias, jamás podría sacudir la fortaleza Rothwell. Por eso, antes del examen de aptitud Rothwell, debía prepararse a conciencia. Aunque la chica se dio cuenta de que realmente se había excedido, sabía que el duque no la abandonaría, pero desafiar su voluntad era arriesgado. Hay incontables formas de retenerla aquí hasta el día del sacrificio. Si Lucía seguía viva, podría cumplir con su papel designado. Pero para su padre sería una medida extrema, ya que era un hombre inteligente. Anotó en su libreta medidas de seguridad en caso de riesgo de fuga. No dejará ni la más mínima posibilidad de que Lucía pierda el control. Existía una maldición sobre aquellos que heredaban la sangre de los Rothwell. Nacido para transformar logros en diversión, se le consideraba portador de la sangre Rothwell. Para aquellos que nacen con el poderoso poder Rothwell, pronto aparece un efecto secundario, y lo experimentan con la muerte, negra como la oscuridad, opuesta a su resplandor. Es imposible determinar qué es exactamente lo que desencadena el colapso, y si no se toman medidas con quien pierde el control, éste morirá. Si Lucía colapsa, tendrá que elegir una víctima de su propia familia. Primero, quería encontrar una forma de liberar el sello impuesto al dios malvado. Él le dio la oportunidad de vengarse, y ella debía cumplir lo que él deseaba. Por lo tanto, debe ir a la biblioteca, donde se reúnen todas las verdades de este mundo. Decían que este lugar fue construido por el primer jefe de los Rothwell, que amaba los libros. Siguiendo su voluntad, cada líder invirtió recursos en este lugar. Por supuesto, no cualquiera tenía permitido el acceso. Hoy, la protagonista también tenía derecho a entrar. Dentro, la recibió Giles, el bibliotecario, listo para ayudarla. Pero Lucía le dijo que tenía sus propios asuntos en la biblioteca. El clan Smore, sirvientes de los Rothwell,
se sentía orgulloso, especialmente Giles S'more, un hombre orgulloso, que veneraba a los Rodwell. Él insistía en que solo entraban aquellos autorizados por su señoría. Aunque Lucía llevara sangre Rodwell, no pertenecía a ese lugar. Era raro, pues su padre le había dado el nombre Rodwell, y el bibliotecario no tenía autoridad para expulsar a la niña. De lo contrario, ella podría interpretarlo como una rebelión contra la voluntad del jefe. Por haber desenvainado su espada por tal bajeza, el padre llamó a Vancis a su presencia. No valía la pena arriesgar su posición, pues el chico aún no era el heredero directo. Por culpa de un juguete barato, el padre estaba regañando a Vancis. Con esa muchachita, él iba a arreglar cuentas como es debido. El bibliotecario S'more ansiaba enormemente explicarse ante Lady Lucía, justificando su acción diciendo que jamás se atrevería a desafiar la voluntad del duque. S'more intentaba explicar lo que acababa de ocurrir como un pequeño malentendido. La joven prometió no contar lo sucedido al duque, y ella prometió no ponerlo en una situación comprometedora frente al clan Rodwell. Conociendo a este hombre y lo rápido que cambia, le daba risa este patético espectáculo. Ella entendía que era mejor delimitar de antemano los límites del nombre del clan Rodwell, porque para mantener el control de la biblioteca, él sería capaz de cualquier bajeza. Aún tiene mucho que buscar en este lugar y no puede permitir que él se entrometa. Solucionado el malentendido, la joven le aconsejó al bibliotecario que volviera a sus asuntos. En la mansión Rodwell continuaba el ajetreo, y Vancis aún no lograba encontrar a Lucia. Cavilando dónde podría estar y enfureciéndose, repasaba todas las opciones posibles. Subiendo por la escalera, escuchó la conversación del administrador Ligrin y Giles S'more. Hablaban de que una malvada jovencita se había infiltrado en la biblioteca de los Rodwell. Ligrin aconsejó ignorar sus visitas, pero ser más cuidadoso con lo que decíamos. Porque desde hoy, su señoría ha emitido un nuevo decreto sobre Lady Lucía. A partir de ahora, será trasladada a las habitaciones de invitados, y los sirvientes deben tratarla con honor. Aterrorizado por tales cambios, Giles S'more no podía entender qué estaba pasando. Su temor era comprensible, ya que hasta hace poco la trataban peor que a una sirvienta. Viendo todo esto, Ligrin entendía perfectamente los sentimientos de Jace. Antes parecía una niña tonta y patética, pero ahora todo ha cambiado. Siendo parte de los Rodwell, la dama intentaba comprender por sí misma lo que significa ser una verdadera Rodwell. Lady Rodwell, examinando todo lo que pudo, no encontró lo que buscaba. Entre todos los libros, no había ni una sola estantería relacionada con el dios maligno. Pedir ayuda a Giles era impensable, demasiado peligroso si el duque se enteraba. Le quedaba conformarse con que Giles se hubiera marchado. Gracias a eso, pudo encontrar esa sección oculta de la biblioteca de la que había oído hablar. Era una sala para quienes superaban la prueba del heredero directo y el rito de iniciación. En el pasado, ni siquiera le permitían soñar con esa prueba. La propia verificación de esa prueba era mortalmente peligrosa, pero decidió completarla, aunque el camino fuera muy largo. Mientras la marca siguiera activa, debía explorar este lugar lo máximo posible. Inspeccionaba la biblioteca mientras tenía la oportunidad de usar este lugar con tanta libertad. Su alegría duró poco. Vance irrumpió en la biblioteca, amenazando con darle una buena lección. La agarró de la mano, pero Lucía le rogó que la soltara y no perdiera tiempo en tonterías. Vancis esperaba otra reacción. Estaba listo para demostrar la enorme diferencia entre los dos, tener piedad de ella y mostrar generosidad, como el mismísimo heredero directo. Lucía le recordó al heredero el día anterior y el castigo por su imprudente acto. Amenazó con que, si el administrador Ligrin se enteraba, no perdonaría el mismo error. Vancis se quedó sin palabras, y Lucía se apresuró hacia la salida. Por un instante, al joven le pareció que ella se preocupaba de que lo regañaran. El joven no sabía qué pensaba ella, quizás que deseaba que lo castigaran. Temiendo parecer un completo idiota, el héroe corrió de alcanzar a Lucía. Perdiendo el control, apretó los puños y, lleno de ira, se preparó para golpear. Al mirar arriba, vieron una gran cantidad de libros volando hacia ellos. Todo pasó de repente. Vance yacía en el suelo pensando en su vergüenza. No le dolía nada, y eso no podía ser, si una montaña de libros le caía encima. Lucía, sangrando abundantemente, salvó a Vance, recibiendo todos los golpes. Él no podía creer lo que veía, si solo quería demostrar quién mandaba. Todo terminó no tan trágico. Sus heridas no eran graves, y llamaron a un doctor. Tras examinarla, el doctor insistió en alimentarla bien y darle infusiones curativas. A partir de ese momento,
Le asignaron una doncella personal llamada Marine. Desde ahora, ella será la guía de la dama y su apoyo incondicional. A partir de hoy, Lucía vivirá en la habitación de invitados del tercer piso. Su excelencia ha ordenado que a la niña se le asigne la habitación más hermosa. El chef preparó platos exquisitos para ella, y ahora la niña es invitada a la mesa. Diversos platos adornaban su mesa, y ella estaba gratamente sorprendida. Antes de caer al abismo, tenía que conformarse con sobras y pan seco. No podía permitirse el lujo de saborear y disfrutar del sabor de la comida. Y después de perder el gusto, la comida se convirtió en una forma de sobrevivir. Lucía disfrutaba de la deliciosa comida, sintiendo su asombroso sabor. Era la primera vez que sentía el sabor de la comida de verdad, y le resultaba verdaderamente deliciosa. A juzgar por el plato vacío, estaba claro que era lo más rico que había comido. Después de comer, Marine fue por la infusión, mientras la dama se quedó pensando en la vida, la comida deliciosa, la bondad de Marine. Todo eso llevó sus pensamientos al pasado. Recordó a esa persona, gracias a la cual pudo sobrevivir en aquel entonces. Era la única persona en la casa Rodwell que se puso de su lado en ese momento, y a quien Lucía tanto soñaba con volver a ver. Sin pensarlo mucho, se dirigió a la arena de entrenamiento del clan Rodwell número 1. Aquí entrenaban los caballeros mágicos, y entre ellos, el primer escuadrón de caballería mágica. Con la orden de la casa Rodwell, la más fuerte de todo el continente, esta arena pertenecía a ese escuadrón especial. Para un niño común, llegar hasta lo más profundo de estas tierras era impensable. Pero para Lucía no era difícil. Había estado aquí muchas veces. Los guerreros del primer escuadrón irradiaban poder y seguridad en cada movimiento. Era el genuino arte mágico de caballería del linaje Rodwell. Impresionante. A través de un ritual de juramento, imbuyen sus armas con magia y la dominan. Incluso un soldado raso es un maestro y rivaliza con un líder experimentado. El lugar era sumamente peligroso. Debía extremar las precauciones. De repente, un joven poderoso apareció ante ella. Notó su miedo y la calmó. Allí reinaba el caos y el peligro. Armas relucían por doquier. El joven le pidió que esperara en un lugar seguro, y al terminar la batalla, se acercó. Era Allen Rixes, el comandante del primer escuadrón de caballería mágica. Durante el combate, un guerrero se excedió y provocó una explosión de magia. Los superiores lo regañaron duramente por tal imprudencia y negligencia con la magia. Lucía vio que Allen no había cambiado en absoluto, y era tal como lo recordaba. Los guerreros no podían imaginar que un niño aparecería en la arena. Era crítico. Después de todo, el primer escuadrón debe luchar contra monstruos y no relajarse. El comandante era severo, pero tras esa dureza se escondía un hombre de buen corazón. Allen le preguntó a la pequeña dama cómo había llegado a este terrible lugar, aunque él mismo entendía sin explicaciones que sus padres eran los culpables. Él le pidió a la chica que entrara, ya que este lugar no era seguro en absoluto. Mientras buscaban a sus padres, Lucía aceptó quedarse en la sala de espera. Allen inmediatamente le encargó al ayudante que buscara a sus padres. El encuentro fue incómodo. El caballero no tenía ni qué ofrecerle. Allí solo entrenaban hombres, así que no se aprovisionaban mucho. No era grave, pues la joven solía beber té verde. Era evidente que estaba más desarrollada de lo que aparentaba. Según Allen, llamarla pequeña dama ya resultaba un poco raro. Todo parece aterrador, pero mientras Luchy esté allí, puede relajarse. No hay lugar más seguro que este dentro del clan Rodwell. Aunque Sir Rixes pareciera lo contrario, tenía mucha fuerza. Cada palabra suya, llena de cuidado y atención, era tan cálida que la heroína apenas contenía las lágrimas. Precisamente porque él es así, ella no podía permitírselo. El comandante del primer escuadrón de caballería, Allen Rixes, sabía perfectamente quién era esa niña. Y ahora ella quería saber por qué se lo había estado ocultando. El engreído Sir Allen pensaba que estaba fingiendo lo suficientemente bien, pero al parecer terminó delatándose. Después de todo, en las tierras ancestrales de los Rodwell, es imposible no saber de la existencia de Lucía. Sin embargo, el comandante en ningún momento intentó engañarla con malas intenciones. Sin darse cuenta, Allen se enfureció ante la irresponsabilidad y crueldad de ese clan. Pase lo que pase, delante de él solo hay una niña a la que hay que proteger. Tras saber en qué condiciones Lucía se ve obligada a vivir, todo esto no le daba paz, especialmente después de que la niña casi sufriera daños hoy. El señor sabía que se había pasado de la raya. Pensó que al menos allí
Milady tendría la oportunidad de descansar. Pero aún así, no hay excusa, la engañó y eso estuvo mal. El comandante del escuadrón de caballeros de la casa Rodwell se disculpó tan sinceramente ante la bastarda. Si alguien más lo hubiera hecho, la chica habría pensado que era otra mentira. Pero Allen, un hombre de buen corazón, siempre había sido así con ella. En su vida pasada, su encuentro con él comenzó cuando él no tenía nada que ver con ella. El comandante encontró a Milady, golpeada y escondida en un rincón del campo de entrenamiento. Entonces Lucía estaba destrozada, pero él no preguntó nada. El señor solo le ofreció ir allí si no tenía a dónde ir. Al principio, la protagonista no creyó que él la esperaría siempre, pero cuando se ponía realmente difícil, recordaba sus palabras. Y entonces, decidida, la chica volvió a ese lugar. En ese instante, Allen estaba increíblemente feliz de volver a verla. Un hombre de gran corazón simplemente recibió a Lucía con calidez. La chica aceptó sus disculpas, pero a cambio quería proponer algo. A juzgar por la cara del comandante, estaba claro que era inesperado. Allen también tenía culpa, así que al menos decidió escucharla. El único deseo de la chica era que él se convirtiera en su maestro de esgrima. Era tan extraño que el señor pensó que estaba alucinando. No esperaba que Lady Rodwell tuviera talento para asustar a la gente. El comandante lo lamentaba, y en otras circunstancias habría aceptado. Pero a esta proposición, sencillamente, no podía dar su consentimiento. Allen, por principios, no tomaba aprendices, y no podía permitírselo. Esta dura negativa de Allen era, en realidad, lo más sensato que podía hacer. Con su carácter, podría proteger al niño que todo el clan desprecia. Sin embargo, convertirse en tutor de un bastardo públicamente es otro nivel. La instrucción directa del comandante afecta a la lucha por la herencia. Si Allen fuera un caballero normal, con gusto transmitiría sus habilidades a la niña. Incluso si tuviera que pagar por ello, sería un honor, no una carga. Pero el comandante lideraba el primer escuadrón. Sabía que por el más mínimo error, destrozarían al más débil. Él mismo lo había vivido, donde la avaricia reinaba. Envidia, maldad y suciedad eran solo la sombra del poder. Si hablamos de la herencia del gran clan Rodwell, la cosa es peor. Lucía entendía su inquietud, pero no lo veía como un problema. Como bastarda, no podía aspirar a la herencia ni al trono. Solo necesitaba 3 meses de entrenamiento constante. La prueba para ser parte del clan Rodwell sería en 3 meses. Lucía prometió encargarse de casi todo, si Allen encontraba tiempo. Pero el comandante no reclutaba aprendices y no pensaba ceder. Para convencerlo, la chica prometió encontrar el tratado médico de Ayla. Si existe, ayudará a curar la enfermedad de la hija de Allen. Esa fue la respuesta del joven bastardo a su pregunta. Se decía que Ayla, a quien llamaban Santa, dejó escrito su saber en el tratado antes de morir. Es una legendaria obra secreta, cuya existencia ni siquiera está confirmada. Se cree que este tratado puede hacer posible todo lo que la medicina es capaz. No obstante, Allen pensó que tenía más posibilidades de encontrarlo en la bóveda de los Rodwell. Para salvar a su hija, se alistó en la orden de caballería de la familia Rodwell. Además, ocultaba cuidadosamente su existencia para protegerla de cualquier amenaza. Antes que nada, el comandante quería saber quién instigó a la niña a hacer eso y quién se atrevió a involucrar a su hija en todo esto. Furioso, exigía una respuesta antes de llegar demasiado lejos. La reacción explosiva de Sir Ian Rixes era totalmente comprensible. Sin embargo, Lucía creía que no debía permitirse más ese comportamiento. Debería pensar en la razón por la que había aguantado todo este tiempo. Lucía no quería que lo arruinara todo por una sola situación. Su principal tarea era concentrarse solo en una cosa, en que Milady podía ayudarle, y eso significaba que podía salvar a su hija. Ni siquiera como jefe del escuadrón le permitieron el acceso a la sección restringida del archivo. Este lugar está abierto solo para herederos directos. Lucía juraría por los Rodwell que nadie más conocía el secreto de Allen. No podía contarlo todo, pero aseguraba que su silencio no era malicioso. La niña no pidió más. Esta vez quería ayudar de verdad. El comandante Rixes se enfrentaba a una encrucijada entre dos caminos: luchar hasta el final, ganando tiempo para evacuar a los aldeanos, o ignorar la inminente tragedia y retirarse, salvando a la orden de caballería. Allen eligió sacrificarse para salvar tanto a la orden como a los civiles. Contuvo él solo el ataque de los monstruos para ganar tiempo crucial. Gracias a su valentía, muchísimas vidas fueron rescatadas. En ese instante de victoria, solo pensaba en su amada hija, Cherish,
pero, irónicamente, no pudo salvar su propia vida. Aquel noble sacrificio fue honrado con un funeral solemne y grandioso. Mientras tanto, su hija Cherish, abandonada y sin saberlo, murió de enfermedad y hambre. Había una razón por la que la última voluntad de Sir Ian no se cumplió. Los compañeros, consumidos por el dolor, necesitaban tiempo para recuperarse. Además, la niñera que cuidaba de Cherish sufrió un terrible accidente. Lucía no consideraba normal esta serie de desafortunados eventos. El hombre que lo dio todo por los demás tuvo un final cruel para su historia. Pase lo que pase, la niña no podía permitir que esto siguiera así. Ella decidió ser la esperanza del señor Allen y su hija. Sin embargo, el comandante aún no lograba entender qué ocurría. Incluso si alguien reconociera a su hija, era imposible llegar al tratado. Le atormentaban las dudas, si realmente tenía a una dama frente a él. Todo es confuso. Allen no le contó a nadie sobre su hija. Hablando de todo esto, Lady Lucía se veía muy triste. Esta niña, como a punto de desmoronarse en polvo, contenía con fuerza el dolor en su pecho. Decidiendo interrogarla, Allen comprendió que de verdad se había hecho viejo. De la niña solo necesitaba que respondiera por sus palabras. La heroína prometió entregarle el tratado de Ayla personalmente, pero no debió preocuparse si la chica no pasaba la prueba, porque su mentor sería nada más y nada menos que Sir Ian Rixes. En ese caso, esperaba una colaboración fructífera con Lady Lucía. Antes de entrar en materia, era prudente aclarar la situación con sus diferencias. El comandante no iba a preguntar cómo la dama descubrió su secreto. Y si su secreto se reveló, la culpa es enteramente suya. Al contrario, respetaba la determinación con la que Lucía abordó el asunto. Si hubiera querido chantajearle, no habría corrido semejante riesgo. No hace mucho, la chica decía que bebía té verde sin problemas. Pero este té tiene un sabor muy extraño. A fin de cuentas, Lucy aún parece una niña ante sus ojos. Al llegar al campo de entrenamiento, la niña contuvo el aliento por un instante. Les esperaba mucho por delante, no solo esgrima. Lucía aprenderá de todo. Tenía que aprender todo lo necesario para la prueba de la herencia. Este examen es una evaluación de las capacidades de los herederos, y para superarlo, se necesita no solo fuerza, sino un amplio conocimiento. Con la agudeza de Lucy, no tendrá problemas con el estudio, pero con la forma física, Allen temía que sería difícil. La resistencia no se podía aumentar en un par de días. Por eso, el comandante pensó que esto sería especialmente difícil para la niña. Lucía jamás aprendió a usar la espada, y no presumía de estar en buena forma, pero sí era capaz de entrenar mucho más que los demás. La chica prometió esforzarse al máximo cada día. Aunque fuese difícil, necesitaban aguantar un poco más. Sin embargo, el comandante no entendía nada de lo que decía la joven. Él solo estaba compartiendo los problemas que debían afrontar. Deben comprender sus debilidades para saber cómo avanzar. Allen no iba a entrenar sin un plan y una buena preparación. Lucía se sentía mal por obligarle a buscar tiempo extra por su culpa. El tiempo era, de hecho, uno de los problemas que debían solucionar. Así que el maestro le propuso a la dama ser su discípula oficial. No era un acuerdo temporal de 3 meses, como ella había sugerido. Tienen una relación completa de mentor y aprendiz, aprobada por el duque. Poco después, Ligrin Ferlen los visitó inesperadamente. Se disculpó por llegar sin previo aviso. Sin embargo, escuchar esas palabras del administrador era casi ofensivo. En ese instante, Allen notó cómo cambió el rostro de Lucía tras su llegada. Hacía demasiado polvo allí, así que sugirió ir a otro lugar. No obstante, Ligrin solicitó posponer la conversación para otro momento. Hoy solo vino para aclarar un pequeño detalle. La joven Lady Rodwell debió haber previsto las consecuencias de sus actos. Sus acciones irreflexivas la han conducido a ciertas repercusiones. Marine, que ni siquiera sabía dónde estaba Lucía, se hallaba en una situación incómoda, y el empleado, en lugar de entrenar, se vio obligado a perder todo un día en esto. Principalmente, la niña estaba desperdiciando el valioso tiempo del comandante. El valor del tiempo no era ni remotamente el mismo para todos. Por lo tanto, Ligrin ordenó que dejaran de molestar y se prepararan para regresar. Cada minuto ahora vale oro, y Lucía debía ofrecer una disculpa. Furioso, Allen de repente dijo que se detuvieran ahí mismo. La culpable aquí no era para nada Lady Lucía, sino alguien más. El maestro estaba seguro de que el administrador sabía de quién hablaban. Desde el inicio, parecía que los Rodwell no moverían ni un dedo por lo que hiciera la dama. Incluso la servidumbre aquí se comporta exactamente igual. Si lo piensas, la dama actuaba como siempre, y la criticaban por eso.
Allen afirmaba que los Rothwell no le daban libertad, sino un encierro. Y todo esto hacia una niña que apenas cumplió 9 años. El maestro solo quería advertir, por si alguien pudiera malinterpretar todo. Pero hablaba de aquellos que realmente representan un problema. Esperaba que sus palabras no hubieran ofendido al señor administrador. Pero Lucía era culpable, al final, pues el administrador vino por ella. Solo podía moverse libremente porque la mansión era segura. Prometiendo ser más cuidadosa en el futuro, la niña se disculpó. Además, Allen mencionó que este era un día verdaderamente alegre. Ligrin esperaba que la decisión del comandante beneficiara a la familia Rothwell. Pronto, Lucía se preparó para escuchar sermones en el camino. Sin embargo, todo terminó demasiado tranquilamente. Incluso al administrador le costaba contradecir a Allen, la pieza clave de la casa. En otra situación, Ligrin no cedería, pero hoy no tenía opción. Discutir con Allen e intentar desafiar sus palabras sería admitir ese hecho. No se podía permitir tal deshonra para el honor ducal. Al estar frente a la puerta de la habitación, Lucía agradeció la compañía y prometió mantener a Marín al tanto de todo lo que sucediera. Sin embargo, el mayordomo no preguntó qué pasaba por su mente ahora. Pero si la joven decidía ir más allá, eso ya sería demasiado. El mayordomo le dijo que viviera contenta con lo que tenía ahora. Si comenzaba a desear más, arriesgaría perder incluso lo que con esfuerzo logró. Lucía recordó esas palabras. Eran por su propio bien. No sabía si eran un consejo, pero la entonación sonó inusual. Aunque fuera lo que fuese, la joven no pensaba detenerse. Por ahora, todo iba según lo planeado. Es más, la suerte estaba de su lado. Le ofrecieron ser alumna oficial, y no fue fácil ganarse ese puesto, pues a la heroína le espera la prueba cumbre del clan Rothwell. Por orden del señor, el comandante del primer escuadrón mágico llegó. Allen Rixes saludó al jefe del clan Rothwell con solemnidad. El comandante planeaba hablar con Ego para tomar a alguien como discípulo personal. Hasta hace poco, él mismo pensaba que eso no le interesaba en absoluto. Pero todo cambió desde el momento en que la conoció a ella. Quizás sus habilidades no sean asombrosas, pero hay cosas mucho más importantes. La bondad, la fuerte voluntad y la perspicacia que poseía Lucía. Era imperdonable dejar pasar la oportunidad de guiar a una niña con esas virtudes. Lord Rixes estaba seguro de que la niña llegaría a ser grandiosa. Por eso solicitó que se le permitiera acoger a la dama como su pupila personal. El jefe del clan jamás imaginó oír algo así, pues ni siquiera se le ocurrió que se refirieran a su propia hija. Sin embargo, Allen sabía que el jefe ni siquiera contemplaba esa opción. Para él, como duque, existían quienes no cumplían con sus estándares. No hace mucho, Allen Rixes habría dado todo por ser caballero de los Rothwell, pero Lord Ego solo ordenó que lo sacaran inmediatamente de su vista, porque para él, esa clase de gente no era más que basura al borde del camino. Gracias a ese supuesto encuentro, Allen llegó a esta posición, con los dientes apretados. Él no esperaba una fácil aprobación de alguien así. Si es necesario, está dispuesto a jugarse su puesto de comandante. Sin embargo, su señoría le permitió al comandante decidir por sí mismo. Que Allen exprese su voluntad por primera vez es la mejor prueba de que confía en su elección. Ahora debía entrenar debidamente a la hija de Ego, Miracle. El comandante pensó desde el principio que el jefe había accedido tan fácilmente, y resulta que el duque nunca pensó en considerar a Lucía como su hija. Sin embargo, la persona a la que Allen quería tomar como aprendiz es Lady Lucía. Antes del importante evento, Marin trabajó mucho en el peinado de Lucy. Se han cambiado de ropa tantas veces que la niña perdió la cuenta. Ayer, por culpa de Milady, Marin se metió en problemas, pero hoy todo iba bien. A modo de disculpa, Lucía desde la mañana cumplió todos los deseos de Marin, pero una extraña sensación no la abandonaba en absoluto. Es solo una de las pruebas que la joven debe superar. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que la llamaron. Sin embargo, ahora la heroína estaba lista para el encuentro con su hermano y el gerente. La presencia de Ligrin es comprensible, pero Vancis también estaba allí. Ahora Vancis solo quería saber qué había hecho mal de nuevo esta mestiza. Si el padre la llamó en horario laboral, significa que es algo extraordinario. Vancis supuso que la chica se golpeó la cabeza y olvidó dónde estaba. De repente, el chico actúa como si le importara algo. Parecía que realmente sentía una pizca de culpa por el incidente. Alguien que lleva el nombre Rothwell no puede olvidar dónde está. Al contrario, Lucía pensaba que Vancis se había olvidado, si no, no gritaría así. Desde ese día, la presencia de esa chica en esta casa se hace más palpable.
Habiendo heredado la sangre del jefe del clan, ella portaba ese potencial. Pero pronto lo entenderá por sí misma. El deseo ardiente la quemará hasta las cenizas. Ligrin comprendía que aún no todo estaba perdido. Aún no es tarde para pensar por qué este lugar lleva el nombre Rodbell. 10 minutos antes de la reunión, Ego descubrió que Lucía era la discípula del maestro. El jefe no creía que Allen fuera tan insignificante como para ceder al destino. Allen, paciente y capaz de esperar, quería obtener lo que realmente deseaba. Así que Ego preguntó si el comandante realmente lo había pensado bien. Después de todo, podría ser una decisión impulsiva y fugaz, dictada por las emociones. Allen parecía estar parado sobre hielo delgado, listo para romperse en cualquier momento. Le preocupaba que Lucía hubiera vivido todo este tiempo bajo una mirada tan fría. Gracias al recordatorio de su señoría, el comandante se reafirmó en su decisión, un deber transmitido por el jefe del clan, que nunca antes había sido violado. El comandante de la Orden de Caballería tiene derecho a tomar un aprendiz de los herederos una vez en su vida. Por lo tanto, el comandante del primer escuadrón solicitó permiso para tomar a Lucía como aprendiz. 10 minutos después, Vansis y Lucía llegaron al despacho del padre. Todo había ido mucho más lejos de lo que la protagonista esperaba. Los observó demasiado tiempo y conocía bien su lenguaje corporal. Allen está tenso ahora mismo, más que nunca. El duque demuestra una emoción tan fuerte por primera vez. Era la oportunidad que Allen consiguió apostando demasiado. El padre supo que Lucía Rodbell quería aprender esgrima del comandante. En otras circunstancias, debería ser castigada por su audacia, pero a petición de Allen, el duque decidió darle una oportunidad para disipar dudas. En una semana, en el campo de entrenamiento, esperaba que ganara el duelo, y para eso, por supuesto, se necesita un oponente digno. Vansis Rodbell, el hijo menor, será el oponente de Lucía, y quedó muy sorprendido por lo que descubrió. La contienda será en una semana. Era ridículo competir con una niña que nunca había empuñado una espada. Ese es el precio de esta contienda. Una sola palabra no basta para vencer. Cuando los Rodbell aprendían a usar la espada, no existía esta prueba. Vansis era un genio de la esgrima, inigualable entre sus contemporáneos. Vencer a quien liderará el escuadrón de caballeros mágicos es una locura. Tan pronto como empiece el combate, derrotará a Lucía al instante. ¡Por fin! A la chica se le permite rechazar el duelo con Vansis, pero con la condición de que, si se niega, el profesor de esgrima no sea el comandante, sino cualquier otro caballero. Pero incluso si Lucía decide tener un duelo con Vansis, nadie la detendrá. Y si pierde, nunca más tendrá la oportunidad de aprender esgrima en esta casa. Lady Lucía debía tomar una decisión. Si aceptaba el combate, perdería su única oportunidad. Porque es una trampa del duque, y elija lo que elija, todo saldrá como él quiere. La joven tomó una decisión y aceptó el duelo con Vansis. Vance se enfureció por esto, ya que su padre le había dado una oportunidad y a él le parecía que su decisión era un error. La razón por la que la joven quería aprender esgrima, a pesar de la oportunidad que le había dado su señoría, era el comandante Rixus, quien creyó en sus posibilidades y se esforzó mucho por ella. Y ahora ella también debe estar dispuesta a mucho. Y así, la decisión y la respuesta para Su Alteza fueron tomadas. Lucía comenzará su preparación para el duelo con Vance. Mientras tanto, el príncipe heredero del Imperio Arpedel, Bedel de Nav Arpedel, se entera del duelo, y ahora el príncipe anhela conocer a Lucía. La dama regresó a casa, y como siempre, la esperaba una deliciosa cena, y Marín, preocupada por ella. Durante el sabroso almuerzo, la milady decide compartir su noticia con Marín. Marín no quería en absoluto que el joven amo Vansis fuera el oponente de Lucía, pero a la milady le hicieron una propuesta que desafía todo sentido común. Por lo tanto, no le quedó más remedio que aceptarla. Porque lo que ella deseaba solo se puede obtener superando esta injusticia. Y lo más importante, con ella está quien cree en ella y le da fuerza y confianza. De repente, inesperadamente, el comandante apareció ante Lucía para una conversación importante. A pesar de las posibles pérdidas, el comandante le brindó una valiosa oportunidad para cumplir las expectativas, y ella esperaba que, en esa conversación, él no dudara de ella en absoluto y creyera en ella. Con una taza de té fuerte que Marín les preparó, el mentor comenzó la conversación. Ella escuchó lo que nunca quiso escuchar del comandante, porque tenía esperanza. Por sus palabras, entendió que no podría vencer al señor Vansis de ninguna manera, porque les falta tiempo catastróficamente para prepararse, y Vance tiene un verdadero talento.
El comandante le contó que las reglas del combate habían cambiado, y si el duque impuso su voluntad primero, entonces el comandante también tiene derecho a insistir un poco en la suya. Los resultados de las negociaciones fueron anunciados, y el duque aprobó estas condiciones. El uso de magia está estrictamente prohibido, y para evitar lesiones, un hechizo protegerá a los participantes. Las condiciones de victoria para Bansis Rodbell eran: si la punta de su arma toca el cuello o pecho de Lucía. Las condiciones de victoria para Lucía: si el filo de su arma toca cualquier parte de Bansis Rodbell. Inesperado y bastante generoso en las condiciones de victoria, seguramente el duque tiene un plan. Al aceptar las condiciones tan exigentes de Allen, él está creando una deuda con él, y al mismo tiempo evita que un gran conflicto estalle entre las partes. Incluso si le dan esas ventajas, está profundamente seguro de que Bansis no perderá bajo ningún concepto. Sin embargo, no se sabe a qué resultados conducirá su deseo de obtener ventaja y una excusa plausible. Y lo más probable es que esto afecte a esa persona, que permanecerá para siempre en su memoria. Aquí yace el comandante de la Primera Orden de Caballeros Mágicos, Allen Rixes. Mientras tanto, Bansis, al enterarse de la batalla en una semana con Lucía, corrió hacia Selak. Es más, apostó a que su pregunta sobre obtener el estatus de alumna oficial del primer escuadrón. Shellac ya sabía que habría un duelo y esperaba al joven por ese mismo motivo. Él era su maestro de esgrima y sabía todo lo relacionado con Bansis. El segundo comandante del escuadrón mágico de caballeros era Jelak Malid. Bansis no entendía por qué el comandante Allen eligió a Lucía como alumna oficial y no a él. Encima, esta chica no eligió el camino fácil, sino que, por alguna razón, tomó una elección absurda. No entendía qué estaba pasando y esperaba alguna explicación de Selak. El maestro opinaba que todo se debía a que ambos provenían de lo más bajo y humilde. Jelak Malid no sabía lo que pensaban, pero se imaginaba más o menos el motivo del duque. Solo podíamos adivinar a qué se refería el maestro. Jelak le extendió las reglas que se aplicarían en el próximo duelo. Era difícil llamarlo un duelo ordinario. Las condiciones estaban sesgadas hacia un lado. Viendo estas condiciones, a Jelak le surge la idea de que Lady Lucía podría vencer a Vance. La brecha entre Vance y Lucía es tan obvia que incluso el duque lo sabe. Pero si es así, ¿por qué infla todo tanto, con un resultado tan claro de antemano? La respuesta a esta pregunta es una sola. Esto es el castigo. El padre le encargó al joven amo que llevara a cabo una misión importante. Hay que castigar a aquellos que no conocen su lugar y codician lo que no les pertenece. Y además, quiere ver cómo el joven destruye a este bastardo de raíz. Vance estaba preocupado. ¿Podría cumplir las expectativas de su padre con esta tarea tan importante? Pero su maestro Selak está a su lado y no tiene nada de qué preocuparse. Parece que, en un futuro cercano, Vance tendrá que aprender algo más que esgrima, sino también cómo tratar con los plebeyos de forma más eficaz. Incluso si hablamos de los motivos más nobles del arte de la guerra, toda su esencia se reduce a infligir heridas. Por eso hay que recordar siempre esta esencia, no perder la vigilancia ni la atención, porque las tragedias las provocan quienes sucumben a la tentación de la fuerza bruta y se convierten en monstruos. Parece que, después de todo lo que ha escuchado, la dama nunca olvidará esta lección. Estas invaluables palabras se convertirán en una guía para ella. Terminaron la teoría, y ahora toca ponerlo todo en práctica. Para ganar, hay que saber qué es el enemigo. ¿Y qué eres tú? El entrenamiento iba genial. La joven era súper lista y aprendía al instante. La chica admitía que en fuerza y habilidades estaba por debajo de Bansis. Ambas partes lo sabían, y ahí reside su gran baza. Quienes se creen invencibles mostrarán una debilidad: la arrogancia. Y esa grieta será la clave para su victoria. Se trata de convertir la despreocupación de esos monstruos en su oportunidad, y para aprovecharla, toca analizar a fondo y repetir sin descanso. Primero, hay que ordenar bien las situaciones que Lucía podría enfrentar en combate. Imaginando circunstancias desconocidas, los pensamientos fácilmente se van al lado negativo, y pensar objetivamente se vuelve prácticamente imposible. Podemos descartar la palabra duelo y concentrarnos simplemente en el encuentro con Bansis, pues es, en esencia, un combate donde basta con un golpe certero para la victoria. Analizándolo así, la elección se vuelve obvia: la dama usará la lanza. Ahora no hay mejor arma para el duelo, pero el duque podría no aprobarlo. Ahora entiende el sentido de esa cláusula:
Con la condición de su victoria, la dama estaba muy preocupada, pero su maestro se aseguró de que no se rompieran las reglas. En la casa Rothwell, donde honran el arte de la guerra, no favorecen unas armas sobre otras. La lanza, la opción favorita de muchos caballeros, y si empiezan a criticar, el duque quedará en una situación incómoda. Resulta que tener un aliado te da una confianza enorme, y si Allen eligió la lanza con tanta firmeza, ella no discutirá. Al anochecer, Lady Lucia regresó a la casa Rothwell. Marine, al ver las manos golpeadas y amoratadas de la niña, se apresuró a curarlas. Y la mesa estaba puesta. El chef preparó una cena deliciosa. Todos esperaban ansiosamente a Lucia. Pero la inquieta chica quería entrenar incluso de noche. Allen insistió en descansar, porque el descanso también es parte del entrenamiento. Así que no hay nada que hacer. Su cuerpo ya no respondía, y tuvieron que vendarle las manos. Así que resistirse sería inútil. Como la lady no podía moverse, repasaba mentalmente todo lo que había aprendido. Allen se decidió por la lanza, sobre todo porque ofrece una distancia mucho mayor que la espada. Para atacar a Vancis con una espada, deberá entrar en su rango de ataque, dándole la oportunidad de someter a Lucia. Sin embargo, si tiene una lanza, podrá mantener una distancia segura y atacar sin problemas, manteniéndose fuera de su alcance, defendiéndose y conteniéndolo al mismo tiempo. Además, Vancis tiene poca experiencia contra lanceros, lo que significa que se expondrá más a menudo. Resulta que la propuesta es realmente ventajosa, siempre que la diferencia de habilidades sea tolerable. Después de todo, hoy tomó una lanza por primera vez, y está claro que Vancis no se rendirá fácilmente. Por lo tanto, antes del duelo, debe dominar por completo todo lo que ha aprendido hoy. Si el dolor y la dureza del entrenamiento pueden servirle de trampolín, los aceptará con alegría. Por eso, Lady Lucia está segura de que superará todo esto sin ninguna duda. La joven estaba tan cansada que, en los cálidos brazos de Marine, simplemente se quedó dormida. Marine llevó a Lucia al dormitorio, y al ver a esa niña, deseaba detenerlo todo, pero era incapaz de cambiar nada, aunque lo deseaba con todo su corazón. Allen insistió mucho en que el cuidado de Lucia fuera del más alto nivel. Se ordenó a la sirvienta alimentarla bien, hacer todo para que estuviera cómoda, pero callar, pues los dulces consuelos y las miradas de lástima de la sirvienta personal no ayudarán a la dama en la batalla. Ella debía pensar en qué consistía el verdadero servicio a la dama. Ella misma entendía que quien realmente podía ayudar era alguien digno. No tenía elección, y solo podía cuidar a la niña como correspondía. A la mañana siguiente, la niña volvió a ir al entrenamiento, y a mitad de camino empezó a llover torrencialmente. No tenía paraguas, y Lucia no podía volver a casa. Tenía miedo de llegar tarde al entrenamiento, y como no tenía que ir muy lejos, decidió simplemente correr bajo la lluvia. En el camino se encontró con el capitán del Segundo Orden de Caballeros Mágicos, Sir Selak Malid. Lo conocía desde que él era especialmente cercano al capitán Allen. Selak habló del capitán Allen sin ningún respeto, contándole a Lucia que éste criaba a una niña en secreto. Esa niña, supuestamente, tenía la misma edad que Lady Lucia, y llamándolo una afición repugnante, Selak se rió. Ahí está, el verdadero rostro de Allen Rixes, a quien todos veneraban, pensó la dama. Selak no sabía cómo expresar su alegría de que Allen ya no estuviera vivo. La chica se enfureció por esas palabras, y por cómo se burlaba de los muertos y se reía de su muerte. Pero Selak solo se rió, y le recordó a Lucia que, a juzgar por su ropa, se dirigía al entrenamiento, y sobre cómo el joven señor también se está preparando diligentemente para el duelo. Ambos serán un gran estímulo mutuo, y para Selak es la esperanza de un futuro brillante para su clan. Y precisamente por eso, el corazón de Lucia se destrozaba de dolor. Y aún así, esta patética idea del duelo fue organizada, con un resultado ya predestinado, solo para que Allen afiance su posición, usando el corazón puro de la joven. Si ocurre un milagro y la dama gana, toda la gloria será para él. Pero si pierde, ¿quién lo juzgará? Y de repente Selak, sin mostrar ni una pizca de vergüenza, pidió ayuda. ¿A cuánta gente habrá engañado, humillado y usado para ahora pronunciar esas palabras? ¿Hasta qué punto debió hundirse en sus sucios negocios? Para escalar a su puesto actual, pisoteando a otros sin dudarlo. Y este monstruo hizo todo esto para su propio beneficio. Él, sin remordimiento, inflige dolor por su propia paz. Lady Lucia se despidió del capitán, agradeciendo su tiempo.
Pero el capitán no quería terminar y lo llamó una sumisión. Lucía ya sabía quién era el mejor. El capitán, Ian Rixis. El malvado Selak la acusó de no conocer su lugar. Le dijo cosas horribles, que gente como ella solo necesita miedo, que solo el miedo es la cura para los ignorantes. Y en su opinión, a la Lady le vendría bien esa amarga píldora. La niña, aterrada, no dijo nada, ni vio a Ian acercarse. Él ordenó a Selak alejarse de la Lady de inmediato. Al villano, estos incidentes matutinos solo lo divertían, y le sugirió al comandante que se calmara. Llamó a su encuentro con la dama casualidad, y que él no había entendido bien las cosas. Como caballero, no podía ignorar a una frágil joven que se refugiaba de la lluvia. Allen le preguntó a la dama si era cierto lo que decía el segundo comandante, y si él hizo algo que pudiera amenazarla, haría que Selak respondiera por ello. La chica ya sabía que Selak y Allen tenían una relación tensa, pero incluso teniendo eso en cuenta, Allen no se comportaría tan emocionalmente. Probablemente, el maestro sabe sobre él algo que la joven dama no sabe. Precisamente por eso, no se puede permitir que este hombre tome la iniciativa. No se debe pensar en este encuentro al amanecer como algo casual. El duque apenas emitió un decreto que mejora la situación de los bastardos. Y aún así, de Selak emanaba una sed de sangre inconfundible. Parece que todo esto es un plan bien orquestado. La niña mintió y le dijo a Allen que todo lo que dijo Selak era verdad. Y Selak entendió que ella intentaba evitar que la situación se descontrolara. Era ella, esa misma bastarda que él conocía. Ahora es como una copia del joven amo Estio, a quien el duque tanto aprecia. Selak pidió permiso al comandante para retirarse, diciendo que el malentendido se resolvió. El comandante se apresuró a disculparse formalmente con Selak por la rudeza de hoy, a lo que Selak respondió que era bastante natural, ya que era la primera vez que aceptaba una alumna, y Selak se despidió con la esperanza de vernos el día del duelo. Allen se abalanzó sobre Lucía, preocupado por si estaba bien. Tranquilizando a su comandante, la chica dijo que Jax no le había hecho daño, pero Allen no podía creerlo y pensaba qué podría haber pasado entre ellos. Selak siempre se mantenía calmado, sin importar el desafío, pero hoy Allen lo vio perder los estribos. El comandante recordó cómo, años atrás, Selak arregló un accidente en un duelo, y como resultado, su camarada más cercano quedó paralizado. Se enfureció tanto con Selak que ahora no pensaba dejarlo en paz. Sí, eso pasó ese día, y entonces se mostró tan débil. Parece que este duelo podría ser la oportunidad de destrozarlo por completo. Y llegó el día del duelo. Lucía y Vance estaban en la sala, junto a sus maestros de esgrima, Lady Lucía Rodbell y el comandante del primer escuadrón de caballería mágica de la Orden Imperial, Allen Rixes, Vancis Rodbell y Selak Malid, segundo comandante del escuadrón de caballería, maestro de esgrima. El duque Rodbell no podía perderse tan señalado evento y se presentó en el palacio. Junto a él, para ver el duelo, también vino la hija menor de la familia Miracle Rodbell. En un momento tan crucial, Vancis no podía decepcionar a su padre, pero sentía aún más responsabilidad ante su hermana pequeña, que creía en su victoria. Miracle oyó que iba a participar en el duelo y le pidió a su padre que le permitiera venir. Sin embargo, la única persona entre todos que apoyaba a Lucía era Allen. Él le ordenó a la chica que les demostrara a todos quién era ella, quién era en realidad. Antes de que inicie el duelo, Ligrin asumió la responsabilidad de explicar las reglas. Como se anunció previamente, ambos participantes tendrán un hechizo protector para evitar heridas. Los collares eran un amuleto, así que no debían preocuparse por dolor o lesiones graves. Para el joven maestro, la victoria será tocar con la punta de su espada el pecho o cuello de la chica. Y la victoria para Lady Lucía es tocar cualquier parte del cuerpo de su oponente. Además, a los rivales les esperaba un arma preparada por los comandantes especialmente para ellos. Vancis aconsejó a Lucía revisar bien su arma, para que luego no dijera que la culpa fue de la espada. Encima, tenía una lanza, algo inadmisible para alguien que se formó en la esgrima. Sin embargo, no le tocaba a Vancis decidir sobre la admisibilidad, sino al jefe del clan Rodbell. Ego Rodbell declaró que la chica no rompió las reglas, así que podían continuar. No se admitirán quejas sobre la elección del arma, ni su proporcionalidad. Lo único que debían tener en cuenta era el honor del linaje Rodbell, y no podían mancillarlo en este combate. Cuando el duelo comenzó, Vancis decidió que Lucía quería llevar esto hasta el final. Era ridículo. El joven ni siquiera estaba enfadado, se reía.
Antes de que fuera demasiado tarde, le propuso pedirle perdón a su padre, y quizás él mostraría clemencia. Allen tenía razón. Bansis no tenía experiencia luchando contra una lanza, y la prueba de ello era que ya estaba al alcance de Lucía. Después de todo, esa era la única manera que tenía la heroína de aprender algo. Apuntando a su oponente, Lucía estaba segura de su victoria. Bansis no podía creer que Lucía Rodwell casi lo alcanzara con una lanza. Un instante más, un titubeo mínimo, y el duelo habría terminado. Para el chico no tenía sentido. Nada de esto tenía sentido. Era imposible. Lucía, en su opinión, había nacido para exasperar a la gente. ¿Qué opinión tendría de él para atreverse a apuntarle con su lanza en lugar de huir? Bansis decía tonterías con cara seria, pero esto no era un juego. Además, su defensa era tan obvia que la chica simplemente hizo un pequeño amago. Pero al parecer, su movimiento sorprendió enormemente al gran espadachín. Un tipo orgulloso como Bansis, cuando se trataba de artes marciales, se desquiciaba ante la humillación. Forzarlo a seguir el ritmo de Lucía es el primer paso de su estrategia. Todo iba según lo planeado, y cada movimiento sentaba las bases para la victoria de Lucía. Viendo su duelo, Miracle pensaba que ambos eran simplemente asombrosos. Especialmente Lucía la impactó, luchando de igual a igual con su hermano. La joven heroína lo hacía mucho mejor de lo esperado, manejando su arma a la perfección. Aunque solo sea una estrategia bien pensada, su aplicación en combate real era impresionante. Allen no olvidó que la dama tenía un as bajo la manga, pero si la pelea se alarga, Bansis ganará. El maestro de Vance notó que la imprudencia inicial de su alumno y la habilidad de Lucía lo tomaron por sorpresa. Pero no por mucho tiempo, porque no importa cuánto los insectos tensen el cerebro, pues para el joven amo, que ya se adaptó a la situación, sus ataques impulsivos no significan nada. Vance no iba a pelear en serio con ella, e incluso se había avergonzado ante su padre. Y ahora, al cortar su lanza, esperaba que Lucía al fin entendiera que ya no tenía oportunidad de vencerlo. Que la niña apuntara la lanza a su hermano ya era un milagro, un logro increíble. Pero el heredero ya se cansó del juego y ahora planea sembrar el terror en la niña. Selak está seguro. Aunque la magia la proteja del dolor, Vance atacará cuello y pecho. Y entonces, la presión psicológica se convertirá en un tormento mucho peor. Por eso el joven amo le exige a Lucía que se disculpe con su padre, su única piedad. La protagonista se arrepiente de su pasado y la vergüenza por su estupidez la carcome. Atención, afecto, un poco de calidez. Eso es lo que ansiaba, lo que imploraba. Y todo este tiempo solo ha hecho una cosa, maldecir. Para Lucía, este duelo no ha terminado, y nada es más patético que agradecer su piedad. En esta situación, la derrota es inevitable, ya no puede alcanzarlo con su arma. E incluso si pudiera, perdería la ventaja, y Bansis ya lo sabía. Pero precisamente ahí residía la oportunidad de vencer sus miedos y no detenerse ante sus posibilidades. En el momento en que Bansis creyó en su victoria, fue entonces cuando Lucía decidió sacar su as bajo la manga. Amenazando a su rival con la punta de la lanza, la valiente Lady Lucía declaró que este duelo le pertenecía. Pero si se hubiera comportado como antes, Bansis jamás habría caído en la trampa. Debido a que Lucía entrenaba constantemente, sus manos estaban llenas de rasguños. Llegó tan lejos que hizo todo lo posible para ganar, y ganó este duelo. Todos estaban conmocionados por el resultado de la batalla, incluso Miracle Rodwell. Lucía exigió a su señor que anunciara la decisión con respecto al duelo. Ella debía obtener una respuesta clara y lo más pronto posible, ya que el tiempo juega en su contra. Incluso la pequeña Miracle esperaba una respuesta honesta de su padre. Su señoría apreciaba mucho a su pequeña hija y mantendrá la imagen de padre ideal. Interrumpiendo su conversación, irrumpió Selak Malid, comandante de la Segunda División de Caballeros Mágicos, y hasta que se tome una decisión, pidió que le permitieran opinar sobre este duelo. Todos estaban desconcertados sobre lo que Selak estaba tramando. Todos esperaban qué quería decirles. Para evitar ese resultado en el combate, Selak señaló la lanza rota. Desde el momento en que la lanza fue dañada, no era capaz de asestar un golpe normal. Y eso estaba escrito en el reglamento, que él conocía también. Pero Allen interrumpió la conversación. No iba a permitir que Selak lo estropeara todo. Son intentos desesperados de distorsionar la verdad, ya que Bansis perdió su espada al final. Un simple teatro para darle al duque la excusa de cambiar los resultados. A pesar de todo,
Su señoría proclamó el veredicto que todos esperaban ansiosamente. Empezó con el hombre que ha servido por mucho tiempo a la respetada casa Rothwell. Era Selak Malid, el comandante del segundo escuadrón de caballeros mágicos, de naturaleza arrogante y cruel, pero el duque valoraba su despiadada determinación. Lo consigue todo, sin importar qué. Por eso se convirtió en el mentor de Vansis. Selak es el ejemplo perfecto de cómo debe ser un gobernante frío, pero quizás se equivocó. Vansis perdió el control y se volvió incontrolable e indisciplinado. Las expectativas de Selak fueron en vano. El duque proclamó el veredicto y nombró a Lucía Rothwell ganadora, y aquel que se atreva a cuestionar su decisión y desafiar a la casa Rothwell será ejecutado. Lady Lucía no solo celebró la victoria, sino la justa decisión del duque. A partir de ahora, su señoría nombró a Aen Rixus tutor de Lucía Rothwell. El entrenamiento valió la pena, y lo que superó sin miedo, enfocada en su meta, rindió frutos. El duque, sosteniendo con fuerza la mano de su pequeña hija Miracol, se retiró del salón. Pasó una semana después del duelo, y durante ese tiempo hubo cambios. La actitud de los sirvientes hacia Lucía cambió drásticamente. Ahora no es solo una bastarda a la que ignorar, como era costumbre. Era muy divertido para Lucía saber la verdadera razón por la que el duque la mantenía en el palacio. La situación actual alegraba no solo a la lady, sino también a su fiel asistente Marín. Pero el cambio más significativo fue que Banshees dejó de molestarla, y aunque Vansis parecía tranquilo, por dentro se carcomía, sin olvidar su derrota. A Lady Lucía no le apetecía demasiado prestarle atención a eso, porque una vez un hombre malvado quiso deshacerse de ella, y ahora le tocaba a ella hacer lo mismo. La formación de Lady Lucía continuaba. Ahora se centraría en las disciplinas principales, y también, a petición de su maestro Ayen, se mejoraron sus condiciones de vida. El duque llamó a Ayen y le pidió que se encargara de un asunto muy importante. El comandante estaba muy preocupado, ya que su majestad nunca le daba encargos ajenos a la división. Este asunto es el del despido de Sir Selak Malid, comandante de la segunda división. El despido de Malid a petición del duque se debió a que Malid no entrenó a Vansa adecuadamente. Él solo estaba frustrando el potencial de Vansis. Y el duque incluso ha puesto el ojo en un nuevo candidato para comandante de la segunda división. Ahora Ayen temía que también a él lo pudieran reemplazar con facilidad. Ayen le explicó al duque que la partida del segundo comandante podría minar la moral de la división. Su Alteza le extendió a Ayen un cuaderno y le ordenó que no se preocupara por nada. En el pasado, la niña Lucía resolvió su problema. Llegó el momento en que Malid se enteró de su despido. Lo lamentaba y no entendía cómo había sucedido. Él creía que todos sus esfuerzos se habían ido al traste por juegos de niños. Y esto se lo dijo el propio Ayen. Acusándolo de todo, Malid se abalanzó furiosamente sobre él. Ayen permaneció de pie, aceptando sin miedo las acusaciones de Malid, pues poseía fuerza interior y valentía.